Pues aquí en Madrid, también a mi derecha, Julián Ezquerra. Buenos días, Julián, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por venir. A ti también, médico de familia y secretario general de AMITS, que es la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Estás en el ojo del huracán junto con tus compañeros. No vamos a centrar... Este programa se hace desde Madrid. A mí no me gusta siempre centrar el foco en Madrid porque pueden acusarnos siempre de mirar solo aquí, y es cierto. Pero la cuestión es que ahora sí hay una situación de especial gravedad o síntomas muy críticos en la atención primaria en Madrid, ¿no? Más que en otras comunidades. Sí, yo creo que la atención primaria está mal en toda España. Se han dicho cosas muy ciertas en estos micrófonos, ¿no? Es el abandonado del sistema. Lo fue desde el principio. Se apostó mucho al principio por ella, con una reforma tremenda que luego no se ha desarrollado, luego no se ha apostado por nada. Y teniendo en cuenta una cosa, además, la atención primaria atiende aproximadamente el 85% de la salud de los ciudadanos. Las necesidades sanitarias se resuelven en este nivel asistencial en el 85% de los casos. Pero no se lleva el 85% del presupuesto. No. Ya claro. Quisiéramos llevarnos al menos el 20%. Es que no llegamos ni al 20% o al 25%, que es el objetivo que se ha planteado siempre como necesario para tener una redistribución de los recursos de una forma mucho más eficaz, que sea más eficiente, ¿no? Se apuesta mucho, por eso ha dicho antes, por la tecnología. Deslumbra mucho comprar un Da Vinci, un robot, pero realmente explica para los oyentes qué es un Da Vinci. Un robot Da Vinci es un robot que permite hacer cirugías. Siempre hay un cirujano detrás manipulando el robot, pero que en definitiva el que pone las manos es el cirujano, pero es a través del propio robot, ¿no? Sí. Entonces, tecnológicamente eso es muy caro, claro. Es caro comprarlo, y es caro todo el material que se necesita para cada una de las intervenciones. Y esto deslumbra mucho. Produce una atracción tecnológica tremenda, pero sin embargo somos conscientes de que lo que necesitamos todos los días es médicos de familia, médicos que hagan esa educación para la salud, esa labor de prevención, esa labor de filtrar la inmensa mayoría de la patología y tratar a todos los pacientes crónicos, que, como bien ha dicho Cristina, vamos a tener una tercera consecuencia de la pandemia, que es la tercera ola, y la tercera ola va a ser los descontrolados que hay en este momento, pacientes crónicos que ven cómo su diabetes está descontrolada, cómo están llegando al hospital pacientes con ictus sobrepasados, infartados que llegan tarde, a los que ya se les... Porque con estos enfermos, perdóname, ¿qué pasa? ¿No se les está atendiendo adecuadamente? Claro, el problema es que unos por miedo no salen de casa y consultan tarde. Y el que lo necesita a veces le cuesta mucho llegar al centro de salud, donde se le tiene que filtrar previamente y derivar luego al hospital. ¿Por qué? Pues porque las líneas están colapsadas. Porque cuando un paciente está necesitando una atención urgente, se tiene que hacer frente a una cola en el centro de salud para que le trían, para que le vean previamente, le digan si puede pasar, si no puede pasar, si es mejor que se vaya a casa. Todo esto retrasa mucho la asistencia. Pero, Julián, perdóname, además he leído en la documentación que hay centros de atención primaria ambulatorios en la Comunidad de Madrid que están cerrados desde hace semanas, desde hace meses. ¿Por qué están cerrados? Sí, por falta de médicos. Es decir, incluso tenemos centros de salud en las que solamente hay plantilla de enfermería, auxiliares o administrativos, pero no hay médicos. El problema de la falta de médicos ya es una cosa crónica, pero es que ahora se ha agudizado muchísimo con la COVID, porque estamos necesitando a muchísimos más, y tenemos, pongo el ejemplo de Madrid, pero puede ser común a toda España, ¿no? Plazas vacantes sin cubrir, o sea, muchas vacantes que no tiene el médico. ¿Y por qué no se cubren? ¿Porque se paga mal? ¿Porque son más atractivos los sueldos en Reino Unido, en Francia? En el caso de Madrid tenemos un hándicap añadido. Paga mejor Castilla-La Mancha, paga mejor Castilla-León, que están muy cerca, tienen mejores turnos, conciliación de la vida laboral y familiar posible, porque son turnos de mañana, tienen guardias, tienen una retribución mejor, tienen puestos con una estabilidad laboral que no oferte Madrid, porque Madrid oferta unos contratos de meses, no de años, no contratan con interinidades, y entonces la gente, cuando tiene la oportunidad de firmar un contrato en Toledo, en Segovia o en Ávila o en Madrid, prefiere irse a las comunidades limítrofes porque tienen mejores condiciones. Y no digo ya los que se nos están marchando fuera de España, que todos los años, bueno, el último dato hemos visto, ¿no? 4.100 solicitudes de homologar la titulación de idoneidad. Es decir, y solo un detalle, solamente para que la gente entienda lo que está pasando. En Madrid terminaron este año, en mayo, 222 médicos la especialidad de medicina de familia. Solamente la mitad se han quedado en Madrid. El resto se ha ido. Bueno, Julián Ezquerra, quizá por el hecho de que es médico aquí en la Comunidad de Madrid, igual que Belén, conoce bien el dato. Esos hospitales, yo no conocía ese dato que acaba de dar Antonio Sitges, más de 1.000 millones de desfase en los hospitales de la Comunidad de Madrid, pero no solo ocurre eso, Julián, sino que ese dinero es dinero de todos los ciudadanos, es dinero público, y después la gestión se le ha dado a una serie, corrígeme, de empresas privadas que tienen el usufructo o que trabajar con esos hospitales que hemos pagado los ciudadanos
durante 50 años tienen además, creo que la licencia para explotarlos, ¿no? ¿Es así? Sí, es bueno, como una concesión. Hay dos tipos de hospitales, concesionados 100%, en el que todo el personal sanitario, la construcción y todo el personal sanitario y no sanitario son empresas privadas, que de estos son los menos, son 4 en Madrid, y luego están los nuevos hospitales que se construyeron, que son hospitales que se construyeron por una empresa que tiene luego la gestión durante 30 años del personal no sanitario y lo que es la explotación de todos los servicios del hospital, pero el personal sanitario sí que es personal público, es personal contratado por la propia el Servicio Madrileño de Salud. ¿Todo esto tú cómo lo valoras? ¿Es un gran negocio? Pues, ¿es positivo? ¿Funciona mejor? ¿Cómo lo valoras? Hay en el fondo un gran negocio para las empresas porque tienen una hipoteca garantizada durante 30 años que van a tener un cobro mensual fijo. Y además, cuantos más servicios dan, más cobran. Por lo tanto, hay un sistema perverso por el cual ellos, si captan pacientes, sobre todo los 4 hospitales que están concesionados al 100%, si captan muchos pacientes de lista de espera, tienen muchos más ingresos. Ellos tienen una ventaja importante competitiva con respecto a los hospitales públicos, que es la flexibilidad en la contratación y que les permite abrir mañanas, tardes, noches, sábados y domingos y festivos, y con lo cual captan muchos pacientes de lista de espera y con ello facturación. Pero también hay que decir una cosa, esto es el final de un proceso que todos conocemos, es la ineficacia, la ineficiencia de la administración a la hora de acometer proyectos de esta envergadura. Yo viví cómo ponían la primera piedra del Hospital Nuevo Puerta de Hierro en Majadahonda y 10 años después seguía la primera piedra y no se puso ni la segunda. Y vino por fin Florentino Pérez con su empresa y construyó en 2 años un hospital que es enorme, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué la administración tarda 10 años en construirlo? Estamos viendo con el Hospital de Toledo. El macrohospital que han hecho en Toledo lleva casi 20 años desde que se proyectó y todavía no se ha inaugurado. ¿Por qué? Porque lo hace la administración pública. Entonces, en un momento determinado se optó por este tipo de concesiones porque agilizaban mucho los procesos de las obras, la posibilidad de tener un hospital. Y Esperanza Aguirre apostó por poner en la puerta de cada madrileño un hospital y una parada de metro. Y tuvo una rentabilidad política tremenda, porque ya vimos cómo hasta el cinturón rojo que se llamaba de Madrid, que históricamente votaba a izquierda, pasó a votar a Esperanza Aguirre. Pero es que les dio lo que querían y lo dio en un plazo muy corto de tiempo. Julián Ezquerra, tú este panorama de la atención primaria lo conoces bien, compañeros agredidos, insultados, estamos viviendo momentos muy malos. Sí, porque la atención primaria sigue siendo el primer dique de contención de todos los problemas de salud y también es el primer dique de contención para contener estos agravios, esta sensación de malestar de los pacientes que de alguna forma tienen que exteriorizar. Y yo entiendo que muchos pacientes, ante la frustración de ver cómo está llamando por teléfono y no le responden, cómo se le dilata en el tiempo su patología y nadie le da solución, y lo paga con el más cercano. Y el más cercano, ese es el objetivo de la atención primaria, es la atención primaria, o sea, es la cercanía al ciudadano, a la familia, al paciente. Entonces, es el personal más débil en este punto en el que nos encontramos de frustración de muchas expectativas de los pacientes que de alguna forma pagan con quienes menos culpa tienen, porque el médico que está allí pasando consulta, la enfermera, están también pagando las consecuencias de una mala gestión, que no es de ellos, que es del sistema, que es de la política. A mí me da muchísima pena ver. Bueno, cuando decimos el sistema hay nombres y apellidos detrás del sistema, hay consejerías de sanidad. Yo lo defino siempre como la estructura político-gestora en su conjunto. Claro. Me da lo mismo que sean los cargos más políticos o los gestores que no dejan de ser casi políticos, porque la gestión sigue sin estar profesionalizada, siguen siendo los cargos de gestión la mayoría de ocupación digital, donde el tener un amigo o tener un contacto, un conocido, es el que te facilita el acceso a determinados puestos. Entonces, hay que entender que la culpa no es de los profesionales, todo lo contrario, ellos están haciendo todo lo posible y lo imposible. Detrás de un profesional siempre hay un drama personal, y lo vive muy bien Belén. Gente con unos cuadros de ansiedad crónica persistente, con insomnio, con unas situaciones de angustia. Yo conozco compañeros que se tienen que tomar un Lexatin, un ansiolítico, para poder ir a la consulta y aguantar antes de darse de baja, porque si se da de baja es otro más ausente y es aún más carga de trabajo para los compañeros que sí que están yendo a trabajar. Entonces, esta situación de verdad la gente tiene que entenderla, y de luego lo que no es de recibo es
que haya problemas, por ejemplo, con las líneas telefónicas, porque la administración, en lugar de 20 líneas, si necesitas 30, ponga usted 30. Oiga, que eso es tecnología. Ordenadores también. Bueno, los ordenadores rápidos, que agilicen los trámites. Porque perdéis mucho tiempo en la burocracia de las bajas y toda esta historia. Todo lo que es la burocracia en atención primaria es un lastre que llevamos demandando que se nos quite desde hace lustros, hace ya decenas de años. Y va aumentando cada vez más. Y además son trabajos no clínicos, trabajos que no corresponden al médico y que al final el fondo de saco en el que cuando algo hay que hacer y nadie sabe quién lo tiene que hacer, recae en el médico. Pero es un trabajo que puede hacer personal de enfermería, que puede hacer administrativos, que pueden hacer los propios médicos. O sea, otras especialidades es que se han quitado de encima toda la carga burocrática y toda ha caído como una losa sobre los médicos de atención primaria. Terminamos contigo, Julián Ezquerra, médico de familia y secretario general de AMITS, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Sí, a mí me gustaría hacer un llamamiento a los políticos, que yo entiendo que tienen que hacer política sanitaria, no política de la sanidad, que es diferente, o política con los sanitarios, ¿no? o con lo que es la asistencia sanitaria. Y yo les haría un llamamiento a que se sienten, que hagan un gran pacto por la sanidad, un pacto que determine cuál es el presupuesto en PIB bruto anual que se tiene que destinar a la sanidad, que tenga unos presupuestos finalistas y que cada comunidad autónoma, con independencia de donde viva uno, tenga por lo menos la misma accesibilidad, los mismos derechos, la misma cartera de servicios, las mismas prestaciones sanitarias, con independencia, ya digo, de cuál sea su lugar de residencia. Y también decir que de verdad ya llevamos muchos años los sanitarios sufriendo las consecuencias de esta falta de pacto, esta falta de acuerdo entre los políticos, que dejen al margen, ya digo, de la política, la sanidad, hagan política sanitaria, pero una política sanitaria por y para los ciudadanos, por y para los pacientes, por y para los profesionales. Muchísimas gracias también a ti, Julián Ezquerra, por participar en esta edición de Futuro Abierto. Ha sido un auténtico placer contar con los cuatro. Muchas gracias y hasta siempre. Chao.